Listo, y damos comienzo entonces a la charla. Vamos aquí, compartir. No sobra decirles que pueden interrumpir las veces que quieran. Lo importante es que pregunten si tienen dudas, si quieren que aportar algo. Todo aquí es válido, listo. Ya están viendo la presentación. Sí, señor. Yo me quedé pensando ayer precisamente en lo que hablamos, entonces yo sé que pues tanto Ronald como Luisa tienen experiencia, muy buena experiencia, y Vanessa pues apenas va a empezar, entonces decidí cambiar la presentación del día de hoy más bien para hablar un poquito de prospección y CRM, para que ya eh, Vanessa pueda aterrizar un poquito más y ya después vemos el tema de cómo hacemos para atraer esas mariposas al jardín. ¿Les parece? Entonces vamos a ver conceptos sobre prospección y CRM. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar de algo que se llama los ciclos del cliente, cómo es un proceso de compra, qué es un embudo de ventas, cómo es nuestro embudo. Vamos a hablar de red de prospección y tipos de clientes. Eh, También hay unos ejercicios. No creo que alcancemos pues, a hacerla toda hoy, pero vamos a avanzar lo que más podamos en esta hora. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por los ciclos de compra. ¿Qué es un CRM? Listo. ¿Quién? Bueno, ayer ya hablamos de esto. A ver, Vanessa, ¿entonces qué entendió que es un CRM? Tienes el micrófono apagado. Eh, no sé, yo diría que una gestión de relaciones con los clientes, ¿no? Sí, SRM. manejo de las relaciones con los clientes, ¿ok? Sí, en inglés se llama así, Customer Relationship Management. Es el manejo de las relaciones con los clientes. Me quedó como un tirado para la izquierda. Bueno, entonces, un CRM es una estrategia de una organización, ¿sí? O sea, puede ser una estrategia de una organización que centra sus esfuerzos en el manejo de los clientes. Hablamos ayer de detectar las necesidades. ¿Para qué? Para que puedan tener un grado de satisfacción, puedan incrementar la fidelidad de la empresa y haya rentabilidad o beneficios para el cliente, para la empresa, y se pueda analizar todas las informaciones que se extraen de ese CRM para buscar mejorar los canales o medios de comunicación. También puede ser un conjunto de estrategias de negocio, de mercadeo, de comunicación para todas las tecnologías diseñadas con el objeto de construir de manera asertiva la relación con los clientes, que podamos identificar y comprender todas sus necesidades. O simplemente puede ser así, manejo de las relaciones con el cliente. ¿Sí? Cualquiera que sea la definición, es partiendo de lo básico, un manejo adecuado de cómo yo me comporto y manejo todos los clientes. Mm. Vamos a hablar entonces del ciclo del cliente. Resulta que el ciclo del cliente empieza de esta manera. Yo empiezo cuando soy pequeño a educarme, empiezo a conocer, a estudiar un poquito. Resulta que cuando yo llego a los 20 años, yo ya tengo mi primera, bueno, realmente antes, entre los 16 años ya puedo tener mi licencia de conducción y empiezo a estudiar en la universidad. Cuando termino la universidad empiezo a tener mi primer trabajo. Me caso, cambio de trabajo. Después tengo mi primer hijo, mi segundo hijo, me divorcio y después de que me divorcio entonces hago otro matrimonio y así nos la pasamos toda la vida y ya tenemos hijos o mi primer hijo ya llega a los 18 años y así va pasando la vida y resulta que
Eso en cuanto a una persona, digamos que esa es una vida de una persona, es un ejemplo de una vida de una persona, pero ¿qué pasa con los clientes? Resulta que los clientes empezamos a tener imágenes de lo que queremos, de los que soñamos, ¿sí? Entonces empezamos por una imagen, después empezamos a tener un interés, después compramos y después somos poseedores de eso que compramos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer que ese ciclo de un cliente y ese ciclo de la compra puedan llegar a manejar el ciclo del propietario? Es decir, a que nosotros lo que el cliente quiere y lo que necesita lo pueda conseguir con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, para esto, vamos a hacer el ejemplo con un carro, por ejemplo. Cuando un carro es comprado por alguien, entonces, ¿qué pasa después de que yo lo compro? Porque ahí es donde yo empiezo ya mi ciclo de cliente, ¿no? Antes de comprar algo, yo soy un prospecto, ¿sí? A partir de que lo compro, yo me convierto en cliente. Entonces, en el caso de un ejemplo de un carro, pues yo tengo un primer mantenimiento, me puedo accidentar, después tengo como el 10.º mantenimiento, después llega el fin de la garantía, o vendo el carro a un segundo propietario, y eso pues tiene que ver con el interés, la compra que yo quiero, porque yo quiero cambiar de carro, entonces yo ya voy a buscar otra, otro tipo de carro que cumpla mi necesidad. Igual pasa con cualquier cosa que yo compre, ¿sí? Yo ya no quiero esta camiseta o ya la usé demasiado, entonces quiero comprar otra camiseta, entonces ya, ¿qué tipo de camiseta quiero? Entonces ahí es donde me cambia la necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, resulta que nosotros tenemos una cantidad de prospectos y tenemos que empezar a conocerlos. Cuando empezamos a conocerlos, empezamos a mandar información o a recibir información. Ayer les decía que nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar mucho. Entonces empezamos a recibir información y empezamos a evaluar esa información. Cuando nosotros evaluamos esa información, y nosotros le presentamos la opción que nosotros tenemos para cubrir esa necesidad, pues el cliente puede comprarnos, ¿cierto? Entonces, cuando nos compra, ya el cliente es un cliente, ya deja de ser prospecto y se vuelve un cliente. Y cuando se vuelve cliente, empieza ese círculo. Ayer les decía, ¿cuál es lo ideal? ¿Que me compre una vez o que me compre toda la vida? Entonces necesitamos que nos compre toda la vida. Entonces lo que necesitamos es hacer ese ciclo muchas veces en el tiempo. Y para hacer ese ciclo muchas veces en el tiempo, pues nosotros le entregamos al cliente lo que compró, se vuelve cliente de la compañía, ¿cierto? Entonces al volverse cliente de la compañía, ¿qué pasa? ¿Sí? Para seguir con el ejemplo de un carro, pues empieza a que su primer mantenimiento, entonces lo tiene que llevar al taller de la compañía. Entonces después llega el momento en que va a cambiar de carro y llega el momento de la recompra. ¿Qué pasa cuando llega ese momento de la recompra? Hay dos opciones, o me compra a mí o va y compra a otro. En este caso estamos hablando de carro, me compra otra marca, entonces se me va para la competencia. ¿Y qué es lo que vamos a ver para que eso no suceda, que se compre o que se quede aquí? Pues que nosotros cumplamos las necesidades o suplamos las necesidades nuevas, que es lo que nosotros llamamos una retención. Si nosotros, si el cliente está contento con nosotros, ¿qué pasa? Pues va a decir, ah, no, yo me quedo en esta marca, me quedo aquí en este concesionario. ¿Por qué? Porque me atienden bien, me siento muy bien. Entonces, eso es una cuestión de actitud. Eso es cómo yo maneje ese cliente después de que se volvió mi cliente, es decir, durante todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso nuestro, que nosotros vendemos productos y servicios, ambas cosas, pero normalmente esos productos que nosotros tenemos son bots, son cosas que son no se ven, pero se siente que se hacen. O tenemos servicios que prestamos nosotros, entonces tenemos que prestar un buen servicio y tenemos que venderle un buen producto. Si esa persona se siente bien con nuestro producto y nuestro servicio y con nuestra atención, esa actitud va a hacer que podamos retener el cliente. Porque puede suceder lo contrario.
¿Qué es lo contrario? Que haya forma de evitar que nosotros no retengamos al cliente, porque si lo atendemos bien, se nos queda, pero si no lo atendemos bien, o sea, está insatisfecho, el cliente sale y se va para otra parte. Entonces, esa salida es evitable. Yo digo que es evitable es porque depende de la actitud que nosotros tenemos, depende del servicio que nosotros le prestemos, podríamos haber evitado que se fuera a comprar a otra empresa o a otra marca. ¿Sí? Hay una que sí no es evitable, es que la necesidad del cliente haya cambiado y nosotros no podamos suplir esa necesidad. Es decir, nosotros como Innovate ya no tenemos ese producto o ya no cubrimos ese servicio de la manera como lo requiere el cliente. Esa sería una salida no evitable, o sea, una salida natural y ahí sí no podríamos hacer nada. Pero mientras nosotros tengamos el producto, el servicio y tengamos una súper atención, una adecuada, no digamos súper, adecuada, y que el cliente esté contento con nosotros, nosotros podemos evitar eso. Entonces vuelve y se cierra el ciclo y vuelve y compra y vuelve y compra y vuelve y compra las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque está contento con nosotros. Entonces, ese es básicamente el ciclo del cliente. Lograr que el cliente nos compre una primera vez porque empezamos a tener una relación, porque le cubrimos sus necesidades y con el tiempo, en el momento en que se volvió cliente, nosotros lo sigamos atendiendo bien. ¿Qué es seguir atendiéndolo bien? Es que no nos olvidemos de él, ¿no? Ya me gané la comisión, ya la tengo aquí en el bolsillo, ya me olvidé del cliente. No, para eso es el CRM. El CRM trabaja para nosotros. El CRM nos dice cuándo cumple años para que le mandemos un mensajito. ¿Cuándo es que, no sé, como ya conocemos un poco al cliente, cuál es su aniversario de su trabajo? ¿Qué estudia el hijo? ¿O cuándo se graduó el hijo? Etcétera. Todo ese tipo de cositas que son detalles que a uno como persona le gustaría que compartieran con uno, que por lo menos lo felicitaran o lo llamaran, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que hacen que yo siempre mantenga en mi cabeza el nombre de Ronald o el nombre de Vanessa o el nombre de Luisa. ¿Por qué? Porque si yo nunca vuelvo a llamar al cliente, al cliente se le olvida cómo me llamo. Pero si yo lo estoy llamando cada 2 meses, tampoco hay que atafagarlo, cada 6 meses, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros estemos eh, promoviendo, es decir, depende del servicio que nosotros tengamos, vamos a poner a que el CRM me avise y me diga, venga, dele una llamadita al cliente porque el cumpleaños, o dele tal cosa, ¿cierto? Y así nos mantiene en la mente. El cerebro siempre se va a acordar. Entonces, esa persona dice, ay, ya tengo que cambiar. Sigamos con el ejemplo del carro, voy a cambiar de carro. Ah, no, voy a llamar a Ronald a ver qué me aconseja. Voy a llamar a Vanessa a ver qué me sugiere. Ojo, miren lo que estoy diciendo. ¿Qué me aconseja? ¿Qué me sugiere? Si ya un cliente está pensando que Ronald es la persona de confianza que le va a asesorar, que le va a sugerir, ¿sí? O que Vanessa le dice siempre, venga, es que métase por este lado, haga esto, haga tal cosa, es porque ya nos volvimos la persona de confianza. ¿Y qué es volvernos la persona de confianza? La persona que le habla al oído. ¿No se han dado cuenta que cuando alguien va a comprar un carro o a comprar ropa o a comprar lo que sea, nos vamos para el centro comercial, siempre vamos acompañados y siempre hay alguien que nos dice, sí, eso está bien, eso te queda bien, uy, sí, así es muy bonita, cómprala. Siempre hay alguien que le habla al oído al cliente, siempre. ¿Sí? Y normalmente en el caso de un carro, ni siquiera es la esposa, son los hijos. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que convertir en la esposa, en el hijo, en el tío, en el mecánico, en el caso de los carros, que a veces el mecánico es el que le habla al oído al cliente, o en la persona que habla de moda al cliente porque voy a comprar ropa. Nos tenemos que convertir en esa persona que le habla al oído. Cuando nosotros logramos ser esa persona que le habla al oído, el cliente siempre nos va a llamar a nosotros. No importa que ya no estemos en Innovate. Dentro de 15 años de pronto ya Ronald tiene su propia empresa. Vanessa también es una gran empresaria y tiene también una empresa, no sé, o está trabajando en otra empresa, o todavía sigue aquí en Innovate, no hay problema.
siempre me va a llamar, oye, ¿qué me sugieres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente somos nosotros como personas los que tenemos la relación con el cliente. ¿Sí? Y hoy tenemos la camioneta de Innovate. Y si estamos contentos con Innovate, nos podemos quedar toda la vida aquí en Innovate, entonces siempre vamos a tener los servicios y los productos de Innovate, pero nosotros vamos a hacer, ¿cómo se dice? Mm, a decirle al cliente las cosas como son. Si yo no tengo ese producto, no tengo ese servicio, yo tengo que ser capaz de decirle, venga, no, qué pena ver. Ahí sí, Innovate no te puede servir. No te cubre tus necesidades. Hay que ser claros y hay que siempre decirle la verdad. No por querer vender, vamos a venderle algo que no le sirve al cliente, porque eso le sirve para venderle una vez, pero no le vuelve a comprar, porque si no le sirve, llega el momento en que se da cuenta que no le sirve. Y cuando se da cuenta que no le sirve, dice, esta persona me engaña, no le vuelvo a comprar. Entonces, listo, logré una venta, pero ¿logré mi objetivo de que lo pueda tener, mantener como cliente toda la vida? No, porque ya no confía en mí. Recuerden una cosa, uno hace negocios con las personas de confianza. ¿Sí? Cuando yo confío en una persona, le compro, ¿sí? Es más, ni siquiera le compro. Bueno, sí, perdón, al contrario, le compro, ni siquiera me tiene que vender. Es decir, yo ya no tengo que llamarlo a venderle. Él mismo me va a llamar, bueno, vea, necesito cambiar el carro, necesito ir a esto, vea, necesito que me suministre esto y esto y esto. Ya no le tengo que vender. Él mismo me compra. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la torta? ¿Dentro de los productos y servicios que tenemos nosotros? ¿Sí? ¿O están por fuera? ¿Sí? Entonces, todo cliente que está en mi zona, ayer hablaba Vanessa de la zona de Yarumal y todas esas cosas, todo eso, todo ese cliente que está ahí en la zona, me va a comprar a mí y me tengo que quedar entonces en mi casa esperando que el cliente me llame y me diga, venga, le voy a comprar, o tengo que salir a buscarlo. Entonces, lo que hace o lo que dijo Vanessa ayer es muy cierto. Yo no me puedo quedar quieta en la casa. Tengo que salir a buscarlos. ¿Sí? Para eso es que tengo una base de datos y para eso es que empiezo a contactar. Para eso hay diferentes formas de contactar. Contacto en frío, ¿sí? O si ya lo conozco, entonces pedir una cita o visitarlo, irse a tomar un tinto, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y para qué y cómo vamos a hacer eso? A través de lo que llamamos nosotros la red de prospección. Entonces ahí empieza la red de prospección. Vanessa, ¿tú qué crees que es una red de prospección? La verdad no se me viene. Luisa, Supongo que ayúdanos, una red de Luisa. contactos. ¿Cómo? Una red de contactos, Ah, no. sí, mira, es que hay que ponerle lógica a las cosas. Una red de prospección es una red de contactos, exactamente. Y la pregunta es, ¿cómo tengo yo una red de contactos? Pero resulta que nosotros tenemos una red natural de contactos. Vamos a ver el concepto. Resulta que yo como asesor, ¿sí? Yo tengo un cliente número uno, ¿sí? Tú en tu base de datos, bueno, tú porque estás apenas empezando a vender. Ronald, ¿cuántos clientes crees que tú tienes en todo el tiempo que llevas trabajando en la parte comercial? Eh, pues así después de hacerles como un barrido, más o menos que unos 100 clientes aproximadamente. Bien, 100 clientes. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde tienes esos clientes guardados? La Obviamente información. pues en una base de datos, sí, una base de datos de Excel donde los voy como organizando de acuerdo pues a donde he estado trabajando, sin perder el contacto pues como con ellos. Por eso te digo que después de hacer un barrido más o menos como de los más allegados, los más cercanos, de los que yo puedo decirle, venga, ábrame un espacio que quiero contarle algo donde estoy en este momento. Sé que puede ser un punto asequible pues para poderlo hacer. Y como te digo, lo voy llevando en un Excel. Bueno, entonces mire, todos tenemos una red natural de contactos. Entonces, Ronald los tiene en un Excel, es decir, los tiene en un computador o los tiene en una tableta, en alguna parte los tiene, hoy los tiene de manera digital. Yo me imagino que cuando Ronald comenzó, los apuntaba en una libreta
En una agenda, antes nos daban, hace mucho tiempo, nos daban, cada año las empresas a uno le regalan la agenda del año. Entonces uno empezaba a apuntar todas las cosas. Y resulta que, ¿saben dónde terminaba esa agenda? En el cuarto útil, porque ya me dieron la del año 2025, entonces la del 2024 la guardo y la meto al cuarto útil. Resulta que después de yo tener 10 o 15 agendas de diferentes años, ¿dónde está la información? Allá guardada en el cuarto útil. Entonces no le hago seguimiento. Claro, entonces Ronald se modernizó, ya la tiene una base de datos en Excel y seguramente tiene una forma de filtrar y decir, venga, yo los voy a contactar. Es decir, está haciendo su propio CRM y esa propia red de contactos la tiene ahí. Entonces todos tenemos un cliente número uno, pero ese cliente número uno tiene familia, trabaja en una empresa, asiste a un club posiblemente, tiene otros clientes él, ¿sí? De su trabajo, o tiene proveedores, o estudió con unos compañeros en el colegio, en la universidad, o tiene un hobby. Eso es lo que nosotros llamamos una red primaria de contactos. Yo tengo unos contactos naturales, ¿por qué? Que trabajo en una empresa, entonces todos los que trabajan alrededor mío son contactos, o los clientes de esta empresa, o la familia mía, ¿sí? Entonces toda esa es la red primaria de contactos. ¿Y qué es lo que yo tengo que trabajar? Llegar a esos contactos de esa persona. Entonces, Ronald tiene un contacto que tiene en su Excel, ¿sí? Que se llama Pedro Pérez. Y como ya lo conoce, ya sabe que tiene una familia, que está casado, que tiene 3 hijos, que juega, no sé, tenis en el club, porque es socio de un club, ¿sí? O que tiene unos proveedores en su empresa, o que tiene unos compañeros de trabajo. Esos son los de él, pero yo conozco es a Pedro Pérez, no conozco a esas personas, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, yo empiezo a conocerlos. ¿Por qué? Porque mi idea es llegar a todos esos. ¿Cómo llego yo a todos esos? Porque él ya es mi cliente, pero los clientes me refieren, cuando los clientes están contentos conmigo, me refieren. Entonces me refieren a alguien de la familia, a alguien con el que juega tenis en el club, a alguien con el que estudió en el colegio. Siempre me pueden dar referencias porque no nos digamos mentiras. Vanessa, tú que tienes 19 años es, ¿cuántos contactos tienes en tu celular? Ojalá. 23 años. 23. ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? Sin mentir, si yo le Ah, es que me ibas a mentir. casi. Eh, no tengo 45 contactos. 45 contactos. Sí. Entonces, tú tienes 45 personas con las que te has relacionado alguna vez, que están aquí, que o son tus familiares, o son tus compañeros del colegio, o los compañeros de la universidad, o son clientes tuyos, o son amigos con los que juegas si tú tienes algún hobby, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ronald debe tener muchísimos más. Yo tengo en mi celular 3.500 contactos. Entonces, la pregunta es, si a mí me empiezan a pedir referidos, ¿yo qué hago? Pues tengo 3.500 personas para referir. La habilidad mía es cómo llego a esos contactos, a esos 45 contactos tuyos, porque es que ya tú eres mi cliente. Y yo voy entrando en confianza contigo para que tú me empieces a dar esa información. Yo necesito esa información porque es que yo necesito vender más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entro yo ahí? Es lo que yo debo hacer. Es como llego al cliente número uno y empiezo a buscar los contactos de cada uno de esos, de esa celular, porque es que antes también los contactos lo manejaba también uno en una libreta, o antes uno tenía una super memoria, ¿sí? Y se sabía los teléfonos de todos los miembros de la familia. Ya no, ya están en el celular, ya no tengo que saberlos de memoria, ya los tengo ahí registrados. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Cómo llego a la persona que tiene su hobby? Y esa persona que me refirió este cliente número uno por el hobby se convirtió en mi cliente número dos. Ahora yo empiezo a conocer ese cliente número dos y empiezo a ver en qué empresa trabaja, cuál es su familia, qué hobby tiene, dónde estudió, con quién estudió en el colegio, en la universidad, qué tipo de proveedores tiene, qué tipo de clientes tiene y si
tiene o asiste a un club o es socio de alguna cosa, ¿en dónde es? Para empezar a mirar cuál es la información que yo puedo empezar a buscar por parte de él. Y así nos vamos empezando a referir y así nos llega el cliente número 3, el cliente número 4, ¿sí? Y todos vamos a buscar cómo llegar a esa red de contactos que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Así se hace una red de prospección, buscando cómo llegar a mi referido o al referido del referido, a toda esa red interna que tiene ese referido de contactos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Penetrar en esa red, ganarse la confianza del cliente y mantenerse adentro. Entonces, miren que eso es como exponencial. Lo que pasa es que a veces a uno le da pena pedirle un referido a un cliente, pero ¿por qué si lo está atendiendo bien y ya tiene confianza, por qué no le va a pedir un referido? ¿Sí? Entonces, mire que yo puedo tener miles y miles de referidos. Es más, yo no tengo que ir a buscar más bases de datos. Con la base de datos de mis clientes y empezar a conocerlos, a relacionarme con ellos, miren todos los clientes que yo puedo obtener. Eso es infinito. Eso es exponencial. Voy a darles un ejemplo. Resulta que aquí está un matrimonio. Entonces, ¿quién es el cliente? La señora que se casa. Pero tiene una mejor amiga, tiene una hermana, tiene un padrino, ¿sí? Tiene un primo, ahí está el primo, tiene la tía, ¿sí? El papá. Mire todo eso que tienen ahí, ¿sí? Entonces, resulta que vamos a contactar a la hermana. ¿Sí? La hermana se llama Rosa Alba, es médica, ¿sí? Juega squash y tenis y trabaja en la clínica del country. Es casada, tiene 38 años, ¿sí? Y tiene un Honda. Mire, ¿cómo encontré esa información? Conectándome con el cliente, empezando a relacionarme con el cliente. Entonces resulta que a través de esa persona, yo me contacto con la amiga, que no sabemos, ahí dice, en el matrimonio llegó la amiga, bueno, entonces hay que empezar a mirar quién es esa amiga, dónde vive, ¿sí? ¿Estará interesada en cambiar el auto? Para seguir con el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, a través de la actividad ellos juegan squash juntas o tenis en el mismo club. Ah, no, en la misma empresa, es que trabajan en la clínica del country. A través de eso, ese es el enlace que nos permitió establecer esa comunicación. Y entonces yo busco en llegar a esa segunda persona que es la amiga de la hermana de la novia, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros vamos buscando. ¿Duda, pregunta, algo? Si no, entonces pasemos al siguiente punto que es proceso de compra. ¿Cómo vamos a manejar el tema del proceso de compra? Resulta que cuando nosotros vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la evolución a través del tiempo, nosotros podemos decir que en el año, no, en los años 90, la mayoría de las propagandas o de la forma de comunicarme con los clientes era a través de prensa, radio, ¿sí? Un correo directo cuando salió el correo, ¿sí? O a través de un almacén, una vitrina, un local donde yo estoy vendiendo las cosas, ¿sí? Entonces, hoy eso ya no es lineal. En los años 20, estamos ya en el 2025, o sea, en esta década ya eso no es lineal, ya no es que yo publique algo y a ver cuántas de esas personas vieron esa publicación y me lleguen a esa vitrina. No, ya hoy el proceso es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísimas más cosas, ¿sí? No solamente tenemos prensa, radio y televisión, que es por donde perciben una marca, sino que tenemos correos directos, mensajes digitales, incentivos, promociones, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente considere comprarme a mí, ¿sí? Entonces, con eso ya buscamos cuál es la intención, pero ¿a través de qué? De eventos, internet en línea, call centers, comunicación personalizada. Y después de esa intención, entonces, ¿qué pasa? Resulta que los prospectos de hoy conocen más que uno. ¿Por qué? Porque es que ya tienen el internet. Entonces, antes de que usted los contacte, si esa persona está buscando lo que nosotros queremos venderle, ya lo está buscando en internet.
¿sí? Entonces, después de que lo busca en internet, ¿él qué hace? Empieza a evaluar. Dice, no, pues aquí está la página de Innovate, está la página de esta empresa, está esta y esta y esta. Y hace una evaluación mental de las empresas. Si no conoce ninguna, ya estudió sus páginas web, ¿sí? Y cuando yo lo contacto, recuerden una cosa, el ciclo de compra y el ciclo del cliente. Yo tengo un producto y quiero vendérselo a Vanessa. Y Vanessa por allá está considerando comprar o adquirir un producto que yo tengo, pero yo no conozco a Vanessa, entonces estamos por allá alejados. ¿Cómo hacemos para conocernos? ¿Sí? Por alguna razón, entonces Vanessa dijo, no, voy a empezar a llamar. Y entonces se metió a la página web de Innovate y dijo, pues voy a llamar a alguien. O escribió, nos contactó. Resulta que ese prospecto le tocó a Vanessa y Vanessa la llamó. Ah, cuando Vanessa la llamó, ya acuérdense que ya esa persona ha hecho una súper investigación. Por eso es que uno, si tiene claro el producto y el servicio que ofrece, no puede ser mentiroso, no puede vender por vender, meterle, embutirle o volverse un culebrero, como le decía en la antigüedad, ¿sí? Como sea, me tengo que venderles. No, no. Este señor ya tiene todo, ya miró la página web y la página web de las competencias. Entonces, claro, para considerar la compra de esa persona ya tiene que buscar la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente la compra la va a hacer con quién. Si Vanessa le contestó, si Vanessa lo atendió, lo hizo sentir bien, ¿sí? Empieza ese relacionamiento y hay una empatía. Y ella también, o esa persona fue y miró las otras páginas web y contactó a las otras personas. ¿A quién le va a comprar? A la persona con la que mejor se sintió en esas tres o cuatro llamadas de esas tres o cuatro compañías. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente para una compra? Es la experiencia que yo tenga con esa persona. Por eso hay que buscar ser empáticos con las personas, porque no sabemos a cuántos han contactado y con quiénes han hablado y qué información han recibido, pero si yo logro empatizar, hay una cosa que se llama en neurociencia la sintonización. Si yo logro sintonizar, hablar en la misma frecuencia, en el mismo lenguaje del cliente, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros cerebros empiezan a vibrar conjuntamente y yo empiezo a decir, uy, me cae bien este tipo. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiece a sintonizar con el cliente, es cuando el cliente va a estar abierto a recibir mi propuesta. ¿Sí? Es decir, yo jamás voy a dar un precio. Voy a hablar, dice, no, vea, eso cuesta tanto y si quiere le doy 20% de descuento y cómpreme. No, eso era antes, cuando eran las ventas transaccionales. Ya no, usted jamás va a hablar del precio hasta que no tenga claro que sí cumple con las especificaciones, que sí es lo que necesita, que ya ha sintonizado con el cliente para que se sienta bien con la experiencia que tiene con usted. Ahí no tiene ni siquiera que decirle absolutamente nada. Casi que el cliente le dice, pues, ¿sabes qué? Listo, vení, voy a comprarte. ¿Qué es lo que vos vendes? ¿Cuánto es que cuesta? Él mismo se encarga de comprarte. No tenés que venderle. Entonces, esa es la experiencia, esa es la evolución de un ciclo de compra, ¿sí? Es más experiencial, experimental que cualquier otra cosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, vamos entonces ahora con los tipos de clientes. ¿Cómo así qué tipos de clientes? Y es que, ¿qué tipos de clientes? Oh, pues claro que hay tipos de clientes. Entonces vamos a mirar el primer tipo de cliente. ¿Cuál creen que es el primer tipo de cliente? A ver, ¿Luisa está ahí jugando fútbol o está aquí? A ver, que nos dice cuál es el primer tipo de cliente. O la tienen pateando por allá. Tía, dejemos a Luisa tranquila, que ella está concentrada. Vanessa, ¿cuál crees que es el primer tipo de cliente? No sé, pues yo diría personalmente el cliente que está buscando una necesidad o ya, o no sé exactamente,
primer tipo de cliente se llama cliente cultivado. ¿Cómo así que cliente cultivado? Miren lo que acabamos de hablar, que yo vivo una experiencia con el cliente, me empiezo a relacionar con el cliente, es decir, yo empiezo a sembrar, a sembrar, a sembrar, y cuando siembro, pues cultivo y recojo la cosecha. Entonces, el cliente cultivado es ese que yo adquirí o que Ronald hace 5 años adquirió, sí que haya visitado una vitrina o un punto de venta, porque es el resultado de la gestión que yo hice hace 5 años con él. Entonces lo cultivé y se volvió mi cliente y logré tenerlo como cliente desde hace 5 años y lo sigo conservando como cliente. Ahorita mismo lo dijo Ronald, él está llamando a las personas que en este momento más confianza tienen para decirles que cambió de trabajo y que les quiere contar a dónde está trabajando y qué está haciendo y qué les puede ofrecer. ¿Sí? Entonces, ese es el cliente cultivado. Yo llevo tiempo trabajando con ese cliente y ya tengo un relacionamiento con ese cliente. Y para acá, para Innovate hoy, va a ser un cliente nuevo. Es un cliente mío de hace 5 años, pero para Innovate va a ser un cliente nuevo, ¿cierto? Entonces, ese es el primer tipo de cliente. ¿Cuál es el segundo? El cliente referido. Yo acabo de decirles precisamente que nos tenemos que meter en esa red de prospección, en las clientes, en los amigos, en los vecinos, en los, eh, no sé, en los compañeros del colegio, etcétera, etcétera. Luego me están refiriendo a esos clientes. Entonces, el segundo tipo de cliente es ese cliente referido que es parte o lo recibí porque me lo refirió un cliente mío. Es decir, ojo con esto, y eso es lo poderoso. Este es el resultado de un concepto favorable de un cliente que yo tengo a una persona que yo no conozco, pero que ya le están hablando bien de mí, porque una persona, o pues yo no refiero a nadie al que no le tenga confianza, ¿sí? Yo no le voy a decir a Vanessa, mira, yo te refiero a este contacto si yo no lo conozco bien y no sé, yo sé que sí puede hacer un buen negocio con Vanessa. ¿Sí? Normalmente uno no simplemente dice, no, me voy a quitar este tipo de encima, le voy a mandar cualquiera. No, porque es que cuando yo refiero mal, el que quedó mal soy yo. Entonces, es un cliente referido, ténganle fe, es un cliente que es parte de alguien que habló bien de mí. Entonces, ¿de dónde salió? El primer cliente, de mí. Yo soy la persona que conseguí esto porque yo lo cultivé, ¿sí? Le sembré, le eché agüita durante 5 años y hoy es un excelente cliente porque confía en mí. Este referido también lo hice yo, lo trabajé yo. Siempre hablen yo soy la persona, yo soy la diferencia con la competencia. Siempre la diferencia no es en el producto, ni qué hace el producto, ni qué hace el servicio. La diferencia soy yo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo atiendo yo? ¿Y cómo me comporto yo con o me relaciono yo con ese cliente? Entonces, es el concepto favorable. Luego es mi trabajo también. Muy bien. El cliente de vitrina, cliente de local. Yo tengo un local, vendo camisetas. Entonces, el cliente llegó aquí. Ese cliente nunca lo había conocido, simplemente llegó. Entonces, el cliente es el que decidió acercarse al local que yo tengo. Hoy yo no tengo un local físico, pero sí de pronto me contactó a través de internet. Entró a la página web y aquí dice contáctame y puso contáctame y pum, me contactó. Este es el resultado de un interés que tiene ese cliente o ese prospecto en mis productos o en mis servicios porque entró a la página web, ¿cierto? Entonces, este no lo trabajé yo, me llegó, ¿sí? Esa es la diferencia. Me llegó. ¿Por qué? Les digo y les enfatizo en eso, que es que Ronald no va a llamar a Pedro Pérez, que es un cliente de hace 5 años que ya conoce, de la misma manera que va a llamar a Pablo Mármol, no sé, que me contactó al que yo ni siquiera conozco y yo tampoco lo conozco a él y él no me conoce a mí. Entonces son dos temas totalmente diferentes, ¿sí? Pero igual es un cliente, ¿sí? Y el otro es un cliente que se llama cliente de postventa. ¿Cómo así que cliente de postventa? Ese es el cliente, acuérdense, prospecto hasta que yo le vendí, me compró y se convirtió en un cliente. Entonces, es un cliente de postventa porque a partir de ahí
Si yo lo atiendo bien, si yo lo llamo el día de su cumpleaños, yo estoy pendiente de él, le recuerdo cositas, mira, estaba pensando en usted, porque tal cosa, tal otra, y me tiene aquí, entonces ese cliente es contactado periódicamente por mí después de que yo le entregué su producto. Entonces es un cliente actual. Entonces, todos esos clientes, miren que son totalmente distintos, siempre requieren una sola cosa: contacto y seguimiento. Seguimiento. El éxito de que yo pueda seguir vendiendo en esta red de prospección que yo tengo. Miren qué tan poderosa. Con 5 clientes yo puedo tener 65, 70, 80, porque si yo penetro en esa red de prospección de cada uno de ellos, tengo clientes para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Seguimiento. Seguimiento. Nada me vale a mí tener ese contacto en la agenda que está en el cuarto útil desde hace 5 años si nunca lo voy a volver a llamar. ¿Sí? Entonces, ese es el éxito. Seguimiento. Entonces, si yo soy organizado, Ronald es organizado, tiene una base de datos en Excel. Entonces, ¿qué hace él todos los días? La abre y la filtra. Y seguramente va a tener ahí en ese Excel, dice, bueno, ¿a quiénes debo llamar hoy? Y los filtra por fecha y entonces le dice, hoy debes llamar a estos 5. Porque él programó hace 2 años llamar a Pedro Pérez el día 12 de abril de 2025. Y ya le apareció en su base de datos, uy, llamar a Pedro Pérez. Y hace 2 años que no hablo con él. Y lo llamo y le hago seguimiento. ¿Sí? La periodicidad del seguimiento la pongo yo. Yo soy el que pongo las condiciones. Le digo, no, cada 2 años no me sirve, no, cada 3 meses. Ah, bueno, entonces cada 3 meses una llamadita, ¿sí? Pero tengo una herramienta que me sirve para yo poder saber hoy a quién tengo que llamar, ¿sí? Entonces, como maneje yo, aquí vamos a tener un CRM, ya lo estamos terminando, nos va a ayudar. El Excel es muy bueno. Quien no sepa Excel está llevado. Pero resulta que hoy, con la tecnología que tenemos actualmente, el Excel no es suficiente, ¿sí? Las empresas, y eso se lo van a aprender a Ruby, ella tiene muy claro y se los va a decir a ustedes en todas las capacitaciones de mil maneras. Las empresas que trabajan con Excelitis aguda no van a poder ser buenas empresas. Tienen que automatizar, ¿sí? El Excel te lleva hasta donde tú tengas conocimiento de Excel, hasta donde tú puedas poner la fórmula como debe ser, porque si la pusiste como no es, se te dañó la tabla en Excel y se te perdió toda la información. Para eso necesitamos la tecnología y eso es lo que ofrecemos nosotros. Entonces, vamos a tener un CRM que nos va a permitir trabajar para nosotros y no nosotros para el CRM. ¿Cuál es la idea de un CRM? Hacer seguimiento. ¿Y cómo hago seguimiento? Si yo soy juicioso y meto la información como debe ser. Ah, no, ¿para qué voy a poner que es casada? No, ¿cómo que no? Eso le sirve, algún día le va a servir. Y vea, cuando usted conversa con un cliente y le toca un tema que hace 3 meses o 4 meses él le contó y usted se lo dice y dice, ah, esta persona sí me ha escuchado. En ese momento que diga, ve esta persona, ¿por qué se acordó de esto? Ve qué tan piloso. Eso, ese detallito le va a servir para que tenga más confianza en usted, porque él va a decir, uy, siempre me ha parado bolas, siempre me ha tenido en cuenta, siempre está escuchándome, ¿sí? Entonces, no crean, cualquier detallito que ustedes guarden es clave en cualquier conversación. ¿Por qué? Porque la base de una conversación muy, muy buena con una persona es que usted haya escuchado bien y pueda tener esas cositas para poder conversar con la persona. Bueno. Son las y 48. Nos vamos hasta las 10, ¿cierto? Entonces nos faltan 12 minutos. Vamos a seguir entonces con el embudo de ventas. Eh, ¿Qué es un embudo de ventas? Ahí sí yo le voy a pedir a Ronald, porque Vanessa sí no sabe, que le cuente a Vanessa qué es un embudo de ventas. Bueno, para mí un embudo de ventas es, digamos, cómo voy filtrando yo cada uno de mis clientes, como para poder llegar a suplir esa necesidad de lo que voy encontrando en ellos, ¿cierto? E irlos llevando pues como
hasta el proceso final que sea la venta o el servicio. Eh, Eso para mí es como el embudo de ventas en este momento. Bueno, entonces vamos a mirarlo de esta manera. Exactamente lo que dijo Ronald eso es un embudo de ventas. Pasa es que seguramente Vanessa no entendió porque apenas está empezando a entender los conceptos, ¿cierto? Un embudo de ventas es muy sencillo, explicado de la siguiente manera. ¿Dónde están todos los clientes de Vanessa? ¿Cuál es la cantidad de clientes que podía llamar? ¿Cuáles son las cantidades de prospectos que podía llamar? Hablemos que si tú estás en Yarumal, es Yarumal. ¿Cuántos habitantes tiene Yarumal? Entre 50.000 habitantes aproximadamente. O sea, tú tienes una capacidad de atender 50.000 personas. Ahora, ¿todos van a poder ser clientes tuyos? No, tú simplemente tienes una ponchera de donde puedes sacar, pero tienes que empezar a mirar quiénes realmente sí pueden necesitar tus servicios. Ok, entonces de los 50.000, eso va bajando. Entonces, el embudo es todo lo que tú le echas y vas depurando hasta que al final del embudo, por la parte de abajo, van a salir los clientes. ¿Sí? Entonces eso va a depurarse. Tú le puedes meter muchas, muchas cosas. Ah, no, tú le metes una cantidad de polvo y eso va bajando y a la parte de abajo solamente van a salir unos poquitos. Eso es lo que siempre pasa en las ventas. ¿Eso qué quiere decir, Vanessa? Que tú te tienes que meter en la cabeza que para hacer una sola venta no puedes contactar a una sola persona. Porque cuando tú empieces a mirar cuáles son las necesidades del cliente, te vas a encontrar con que muchas de esas personas que tú contactas, nuestro producto, nuestro servicio no les sirve. Entonces, vamos a terminar contactando, no sé, 10, 20, 30, 40, 100 personas para hacer una sola venta. ¿Sí? Eso te lo digo de una vez porque eso puede ser frustrante. Tengo muchas personas y contacto muchas personas, pero no vendo. No vendo sino uno. Claro, es porque nosotros tenemos que empezar a filtrar y a ver realmente quiénes son los que necesitan mi producto. Recuerda una cosa, Vanessa está por acá queriendo comprar. Yo estoy por acá queriendo vender eso, pero yo no conozco a Vanessa. Entonces, en alguna parte hay una Vanessa. ¿Cómo hago para encontrarla? Ahí es donde yo empiezo a meter y a meter y a meter, a buscar hasta encontrar a Vanessa. Y si la encuentro, va a salir al final del embudo. Resulta que hay un embudo principal que no lo manejamos nosotros, que es ese proceso de recordación de que es una marca. Entonces, todos los que saben qué es Innovatico, por qué y todas esas cosas. Entonces, empieza por eso, por la recordación de marca, que conozcan la marca y el producto. Después que se familiaricen con él, porque no es lo mismo que yo vea una propaganda en televisión y diga, ah, Innovate. Ah, bueno, sé que Innovate existe, pero no sé qué hace Innovate. Simplemente lo veo en una propaganda en televisión, pues para hablar de un solo ejemplo. O vi un aviso en internet. Con el tiempo yo voy a empezar a conocer la marca, ¿sí? Y me voy a familiarizar con él. Ah, yo ya he visto esa propaganda 20 veces. ¿Qué es lo que hace Innovate? Ah, eso trata. Y ya empiezo a mirar qué hace Innovate. Si no les pasa con las propagandas de televisión. Ah, claro, yo veo miles de propagandas de Colgate, pero ya cuando veo Colgate ya sé qué es Colgate. Ah, es pasta de dientes, pero porque lo he visto miles de veces y ya me he familiarizado con él. Entonces yo ya tengo una opinión sobre ese producto. La opinión puede ser, yo nunca he usado Colgate, pero Colgate es bueno. ¿Y por qué es bueno? No, porque mi familia dice que es bueno, porque es que los que me han dicho que usan Colgate le dicen que es bueno, y yo nunca lo he usado. Eso es tener una opinión general, sin haber ni siquiera probado el producto. Pero tengo una opinión que me está generando algo que me lo está recordando o me lo está avisando es un aviso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es una recordación de marca, ¿cierto? Eso es familiarizarme y eso es tener esa opinión. Resulta que entonces cuando yo ya tengo todo eso, yo tengo que empezar voy a buscar pastas de dientes. Ah, pero es que claro, conozco Colgate porque me le han mandado y me han mostrado miles de avisos, entonces lo primero que yo voy a tener en la mente es que Colgate. Y yo voy al supermercado y veo Colgate, veo, no sé, ya ni me sé, Crest, cualquier otra marca. Miren, hasta difícil de recordar otras marcas, porque Colgate siempre está poniendo propagandas y Crest no. Entonces, ¿a quién voy a buscar yo? Pues Colgate, que es la que más me muestran en televisión.
Entonces, cuando yo voy a considerar esa compra, ¿sí? Pues yo voy allá y miro, "Oiga, pero no solamente hay Cresa, aquí hay otra marca, ¿cómo se llama esta? Pepsodent. Pepsodent, yo no la conocía. Y empiezo a ver una cantidad de cosas distintas, pero yo tengo Colgate aquí porque me lo han disparado 20.000 veces en un aviso. Entonces, voy a considerar comprar Colgate porque es lo único que conozco. Entonces ahí es donde ya mi intención de compra es, oiga, pero si será buena, es que yo nunca la he probado, pero es la que más conozco. Y entonces a veces compro por impulso, porque no conozco el producto y termino comprando un producto porque me lo muestran 1.000 veces en televisión. Eso no tiene nada que ver conmigo, pero eso sí tiene que ver es con la marca, ¿cierto? ¿Qué tanto conozca la gente Innovate? ¿Sí? Entonces, ahora ya muchas marcas no ponen pauta en televisión, lo que vimos ahora ya es puro, si usted está jugando, no sé, ¿tú juegas en el celular, Vanessa? ¿No? ¿Ronald tiene algún hobby, algún jueguito que tenga en el celular? A veces, ¿Y qué juega? eh, ¿cómo se llama? Es un jueguito de un muñeco en una patineta. Bueno, ¿y cuántas propagandas te Toda. ponen en eso? Ok. Entonces, yo tengo ese hobby y me están bombardeando en ese juego y me dice ta, 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 y le ponen una y otra vez. Entonces, él ya tiene en su mente eso. El día que él considere algo que sea sobre ese aviso, lo primero que va a hacer es, ese aviso siempre que juego me lo pasa. Entonces, es lo primero que va a considerar. Eso es distinto a que yo pueda tener una interacción. Hasta ahí, ese embudo es un embudo superior, ¿sí? Y nosotros tenemos un embudo inferior que debemos apuntar a consolidar esas intenciones de compra y cambiar eso de que simplemente yo voy a comprar porque no conozco, sino que me han mostrado muchas cosas en televisión o en internet, ¿sí? Entonces, en el de embudo superior, nosotros no tenemos nada que ver, eso es el departamento de mercadeo, ¿sí? Porque esa es nuestra imagen, ¿sí? Y que sea o haya una opinión. Y nosotros en el embudo inferior es donde empezamos a trabajar. Ahí sí empezamos a hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ese embudo superior siempre se enfoca a ese reconocimiento, a esa imagen. Y ese embudo inferior se enfoca es en la intención de compra, en cómo flexibilizar esa intención de acuerdo de la compra y cómo buscar hacer acuerdos para que la persona nos considere, no porque ha visto miles de avisos, sino porque realmente crea en la información que yo le estoy dando para que compre con lo que yo le estoy dando, ¿cierto? Entonces, esa ponchera grande que está arriba, ¿sí? Es el posicionamiento, es los planes de comunicación de las empresas, son los referidos, son la prospección, las alianzas, las páginas web, nuevos productos que saque la compañía, ¿sí? Eso es todo lo que se entra y se mete en esa ponchera. Entonces, cuando yo lo combino con que para que me conozcan más, hago eventos, y fuera de que hago eventos, también me preocupo por hacer ferias, cosas así, ¿sí? Empiezo a hacer relaciones públicas, entonces ya empezamos a buscar ya esas personas directamente con las que yo me voy a relacionar. Entonces ya empiezo yo a mirar que, venga, ¿por qué no prueba mi producto? O venga, mírelo, mírelo. ¿Por qué no lo toca? Mire la camiseta. Usted ya vio el algodón que tiene esta camiseta, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que se hacen directamente en la vitrina, que las promociones del Centro Comercial El Tesoro, porque entonces vamos a vender al 40%, que vamos a hacer no sé, una feria para vender camisetas, etcétera, etcétera. Son todas las cosas que yo voy a poner desde mi punto de vista para que esa intención de compra, con el seguimiento que yo le haga, me traiga un buen desempeño comercial, ¿sí? ¿Y qué pasa finalmente cuando me compra al final, que se convierte en un cliente? Empieza un embudo que es al contrario, que es antes va creciendo porque yo tengo, cuando Vanessa hoy va a tener un cliente. Dentro de un año ya va a tener 20 clientes. Entonces ese embudo empieza a crecer porque vas a tener
un grupo de personas que tienes que cuidar para que sean leales a ti y te sigan comprando a ti. Y eso es lo que nosotros llamamos mercadeo relacional o programas de lealtad. ¿Cómo hago yo con la base de datos que tengo, la de Ronald, que son miles de clientes hoy, para que esos sean leales a mí? Entonces eso ya lo llamamos mercadeo relacional. Esto son generalidades de embudo de venta, ¿sí? Entonces, ese embudo de lealtad, finalmente lo que buscamos es generar esa lealtad para que nos continúe comprando de por vida. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que ver. Ahora, ¿en dónde es que paramos nosotros? En ese que está aquí en la mitad, que es donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle prospectos a ese CRM, ¿sí? Por referidos, porque sean clientes viejos, los tipos de clientes que vimos ahorita. Y yo empiezo a meterlos ahí en ese CRM. Y eso me empieza a generar un tráfico, porque yo empiezo a hacerle un seguimiento, después empiezo a mostrar el producto, hacerle, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos unos pilotos, ¿sí? Donde les decimos, ¿usted quiere ver cómo funciona este bot? Venga, véalo aquí funcionando. Les hacemos unas pruebas de demostración, ¿sí? Y con eso nosotros empezamos a buscar que hagan unas reservas, unos pedidos y finalmente podamos facturar. Ese sí es nuestro trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces ese embudo se compone de todo lo que yo le he hecho. ¿Por qué? Porque están en mi vitrina, en mi sala, en donde yo vendo, ¿sí? Porque tengo publicidad, porque tengo convenios, ¿sí? Hablamos ayer de fondos de empleados. Si yo logro hacer convenios, ahí los voy a meter. O porque estoy en la calle visitando a la gente, porque tengo mi base de datos, todo eso van a ir a esa ponchera, ¿sí? O porque hago ferias y eventos, o porque tengo clientes de postventa. Todos esos hacen parte de esa ponchera y esa ponchera, digamos que los únicos que yo puedo tener que no son controlables son los que me llegan al local donde yo vendo o la publicidad que pone el departamento de mercadeo. Lo demás son referidos que yo consigo, mi base de datos, las visitas que yo haga, los clientes que yo tengo en postventa. Ahí sí son parte de mi trabajo. Entonces, es mi trabajo alimentarlos, ¿sí? Y voy a tener fríos, tibios y calientes. Y de esos fríos y tibios y calientes, algunos van a caer otra vez al tanque porque no cumplen con lo que yo estoy vendiendo. Es decir, la necesidad del cliente no es la que yo tengo, no tengo el producto para darle, entonces esos van saliendo y por eso es que ese embudo se va volviendo más pequeño, porque los que cumplan se vuelven tráfico, son menos. Yo le metí 50 y resulta que ya de tráfico salieron 10, entonces ya me quedan 40. ¿Sí? Entonces, ese trabajo que yo estoy haciendo como asesor, ¿sí? Con el director, con Gustavo, con Ruby, con todos, entonces se va volviendo, ¿sí? Un trabajo en equipo que va a permitir que esas personas de fríos vayan a tibios y a calientes y que también aquí ya salgan otras personas. Porque de esos 40 cuando yo ya empiezo a relacionarme, pues de esos 40 entonces pasarán a la siguiente ponchera unos 20. ¿Sí? Los demás no nos sirvieron porque definitivamente ese producto no le sirvió, no le cumplió la necesidad y vuelve y pasa lo mismo. Y ya pasamos a la siguiente que vamos a hacerle esa prueba piloto. Y en la prueba piloto el cliente se dio cuenta, no, esto no me sirve por esto, o sí, sí me sirve por esto. Y vuelve y pasa lo mismo. Volvemos a sacar algunos y otros van a pasar a la siguiente parte que es de la ponchera por el trabajo en equipo que hacemos y ahí es donde ya se vuelven en cotizaciones, reservas, pedidos. Y cuando ya empezamos esas reservas y pedidos, al final, ¿sí? Entonces se convierten en compras, facturas. Entonces metí una cantidad abajo y, y arriba y abajo me salió mucho menos cantidad. Normalmente podemos decir que si yo no tengo mi estadística, yo no sé si Ronald sabe cuál es su eh, porcentaje de cierre. ¿Alguna vez lo ha sacado? Es decir, ¿usted qué tan efectivo es? ¿Cuántos clientes tiene que contactar para cerrar una venta? Eh, bueno, sí, en algún momento lo he sacado, digamos, de acuerdo a donde yo he estado. Eh, Claro, He tenido, digamos, de 10 visitas,
una efectividad de un 30%, es decir, 3 clientes en los que he sido efectivo, los otros 7 siguen siendo prospectos porque en el momento quizás no cumplí como con las necesidades que ellos tenían, pero más o menos ese es un Ok, variable que he hecho. Vanessa, dos cosas importantes que ha dicho Ronald aquí, ¿cierto? Uno tiene una efectividad por eso que uno demuestra, por mi producto o mi servicio. Pero ojo, una cosa importante que dijo, no todos los que no le cumplo con la necesidad, no los voy a volver a ver. Hoy un no no quiere decir un no de por vida. Hoy no cumplo la necesidad, mañana, quién sabe, y pasado mañana sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos evolucionando y las necesidades cambian y los productos y los servicios también cambian. Entonces tú no puedes desechar un cliente que metiste aquí y salió a esa ponchera de mercado, pero guárdalo ahí y hazle una llamada a los 3 meses, a los 6 meses, a ver si las necesidades cambiaron, porque ese no inicial puede convertirse en un sí. Importante lo que dijo ahí. Entonces, finalmente, así trabajamos. Nosotros buscamos que hacemos una historia de un mes, 2 meses, 3 meses, y entonces decimos, listo, contacté 20 clientes, hice 2 ventas. Mi porcentaje es, yo soy el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si yo tengo un presupuesto de 20, ¿cuántos debo contactar? Entonces debo multiplicarlo por 10, entonces debo contactar 200. Y así hago mi presupuesto para el mes. Pero yo tengo que ir ajustando eso cada mes. Cada mes yo tengo que mirar mis resultados. Hoy estoy en el 10%, pero resulta que como Ronald ya llegó al 30%. Es decir, para hacer los mismos 10 ya no tengo que buscar 100, ¿sí? Sino que tengo que buscar 30, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso hace que yo programe mis visitas, no con 100, que era mi porcentaje inicial, para poder hacer las mismas 10 ventas, o si no con 30, ¿cierto? Entonces yo ya me enfoco no en 100, entonces yo me voy volviendo más efectivo. Entonces, quien se vuelva disciplinado en este tema del seguimiento y del análisis de esa información de lo que yo hice cada mes, se va volviendo más efectivo. ¿Y qué es ser más efectivo? Que tenga que hacer menos visitas para poder vender lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo soy capaz de hacer 100 visitas en un mes o 100 llamadas en un mes y con eso cerré 10 y el mes entrante ya estoy más efectivo, pues entonces ya no me voy a conformar con cerrar 10 porque no estoy volviendo, sino que tengo capacidad de hacer más llamadas y entonces puedo ya no vender 10 sino 20 porque estoy volviendo más efectivo, puedo ganar más plata. Aquí llego a lo interesante y con esto voy a cerrar el día de hoy. ¿Cuánta plata me quiero ganar? ¿De quién depende eso? Depende de lo que yo haga. Si yo quiero ganarme 10 millones de pesos, yo programo para hacer. Entonces, si tengo el 10%, visito 100 y cierro 10 millones de pesos, ¿cierto? Pero si me vuelvo más efectivo, el mes entrante, si yo tengo una efectividad del 20%, hago las mismas 100 llamadas o contacto a las mismas 100 personas, pero ya no voy a vender 10, ya voy a vender 20 porque me volví más efectivo, ¿sí? Y así voy subiendo. Entonces, yo soy quien me pongo el sueldo porque soy yo el que me voy volviendo más efectivo o tengo más capacidad para contactar más gente, luego tengo más posibilidad de cerrar más ventas. Con eso entonces cierro el día de hoy. Eh, ¿Qué nos quedó faltando? Pues obviamente nos quedó faltando el tema de ejercicios de embudo de ventas. Después vamos a hacer unos ejercicios prácticos de cómo puedo yo hacer para hacer esa evaluación semanal o esa evaluación mensual, ¿sí? Depende, yo puedo hacer un embudo general de todos los totales de mi presupuesto o yo después puedo empezar a hacer embudos por producto o por servicio. Y con eso yo voy a ir viendo en cuál es el producto que yo soy mejor, en cuál me desempeño más, cuál vendo con más facilidad, ¿sí? Porque, ojo, hablemos del ejemplo de los carros. Resulta que a Ronald, hablemos de cualquier marca, Hyundai, yo que trabajé en Hyundai. ¿Cuántos modelos de Hyundai? Hay muchos, pero entonces yo personalmente, a mí me gusta la Tucson. Entonces yo, como a mí me gusta la Tucson, soy la que más ofrezco y la que más me gusta vender porque la conozco más y todo eso. Pero no sé,
la Kona no la conozco, no me gusta, entonces no la ofrezco, pero entonces me estoy perdiendo ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver cuál es la que yo manejo mejor y empiezo a hacer embudos por cada uno de los productos para yo poder ver dónde soy más efectivo y dónde no soy efectivo para yo estudiar, para volverme más efectivo ahí, porque eso me va a traer más ventas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer después en otra nueva, para que empecemos a entrar un poquito más en cómo yo puedo realmente ser efectivo. Voy a dejar de compartir aquí y voy a cerrar la grabación.